Continuando con el estudio sobre la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, el doctor Julio Jiménez nos hablará en esta oportunidad sobre la cuarta pieza que conforma esta armadura, el escudo de la fe. La fe es la fuerza interna que proviene de la convicción que nos da la palabra de Dios y que nos va a llevar a actuar y a resistir los dardos de fuego del maligno que atentan a inflamar la vieja naturaleza del cristiano. Aquí los dejo con Julio. Gracias a Dios por cada uno de ustedes y gracias a Dios porque estamos aquí, estamos con vida. Y cuando hay vida hay esperanza, hay oportunidad de poder servirle a nuestro Dios. Y hermanos, estamos en el libro de Efesios, estamos estudiando el capítulo 6. Es un tema muy de suma importancia, hermanos. Estamos estudiando sobre la batalla espiritual de este enemigo que la Biblia nos habla y nos dice que es Satanás. Y estamos las últimas semanas, hermanos, revisando sobre la armadura de Dios. Si bien es cierto, hermanos, Satanás es poderoso, pero el que está en nosotros es mucho más poderoso, todopoderoso. Y Él ha vencido, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, Efesios capítulo 6. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 16. La palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Hermanos, hemos estado estudiando nosotros estas últimas semanas sobre la armadura de Dios. Y hemos estado estudiando, hermanos, la primera división de esta armadura. Y hemos estudiado que la primera división de esta armadura, hermanos, incluye las primeras 3 piezas de la armadura de Dios. Y se refiere a algo que ya ha pasado, hermanos, en todo cristiano. La palabra de Dios nos dice: ceñidos los lomos con la verdad. Hemos estudiado acerca de la verdad. Vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Las primeras 3 piezas, hermanos, son las cosas que nosotros ya tenemos en Cristo Jesús cuando nosotros recibimos a Él como nuestro Salvador. Nosotros sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es el camino y la verdad. Nosotros no podemos producir la verdad. Nosotros seguimos la verdad. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, la verdad de nuestro Dios vino a nosotros. Nosotros, hermanos, si bien es cierto, la Biblia nos lleva y nos desafía a poder vivir una vida que agrade a Dios, pero nuestra posición delante de nuestro Dios es bajo la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa justicia la recibimos cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, vino a nuestro corazón. Vino a nuestro corazón, vino a nuestras vidas. Entonces, la primera división, las primeras 3 piezas que nosotros hemos estudiado, se refieren, hermanos, a esas cosas que nosotros ya poseemos cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. La segunda división, que justamente marca, hermanos, aquí el versículo 16 y 17, se refiere a aquellas piezas que tenemos que tomar o ponernos cada momento de nuestras vidas, en el momento presente de nuestro diario vivir. Por eso el apóstol nos dice: tomad el escudo de la fe.
Tomad el yelmo de la salvación. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La segunda división, la segunda parte, hermanos, de esta armadura, estas tres últimas piezas de la armadura de Dios, son aquellos aspectos del carácter de Cristo que tenemos que tomar, hermanos, constantemente y una y otra vez. Cada vez que nosotros sintamos que estamos experimentando o estamos bajo el ataque del enemigo. Esta mañana vamos a concentrarnos, vamos a estudiar sobre la fe, el escudo de la fe. Pero antes de continuar vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la fuente de salvación, la fuente de vida, Señor, y de transformación, Señor. Gracias por esa armadura, Señor, que tú nos has dado, tú has dispuesto para nosotros los creyentes. Gracias, Señor, por la fe que ha vencido al mundo, Señor. La fe en ti, en tu palabra, en tus principios, Señor, en tus promesas, que nos van a ayudar, Señor, a poder ser frente a este enemigo, a poder resistir, Señor, los dardos de fuegos de Satanás, Señor. Gracias por tu palabra. Te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que esta mañana podamos sentirnos, Señor, confiados, que a pesar que hay un enemigo poderoso, Señor, en ti, tú que eres todopoderoso, Señor, hay protección. Gracias te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, el versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe. Pero para poder, hermanos, estudiar y para poder dar una mejor interpretación y tener una mejor luz, una mejor ilustración, esta mañana vamos a comenzar con el dardo. Vamos a comenzar ya a describir el dardo. Y hermanos, la razón por qué es que yo creo que el apóstol lo menciona aquí es quizás, hermanos, para enfatizar que el dardo, era una arma ofensiva más poderosa, hermanos, en las batallas de la antigüedad. ¿Por qué? Ya ustedes se imaginan, esos dardos de fuego no solo producían, hermanos, heridas mortales en el cuerpo del soldado, sino que también producían, hermanos, llamas, quemaduras. O sea que la muerte, la destrucción, hermanos, era segura, era inevitable. Tal vez, hermanos, si nosotros nos podemos hacer una comparación, quizás si el apóstol Pablo estuviera en estos días, él podría decir, ¿no? En lugar de dardos, podría decir esos misiles nucleares, ¿no? Esos misiles nucleares. Entonces, hermanos, la idea aquí es que estos dardos de fuego, hermanos, eran, por decir, las mejores armas, esas poderosas armas, hermanos, que tiene Satanás contra nosotros los cristianos. Pero, hermanos, en esta figura podemos encontrar, hermanos, dos implicaciones y dos, hermanos, características del dardo. Y la primera implicación, hermanos, es la naturaleza de estos dardos. La naturaleza que tiene la particularidad de encender, ¿no? Esas flechas, esos dardos, se dice que eran embebidos en un combustible y luego se encendían y se lanzaban. Tenían, hermanos, esa particularidad de encender la carne del soldado. De la misma manera, hermanos, los dardos de fuego del maligno, hermanos, vienen a encender, hermanos, la antigua naturaleza del cristiano. Esos deseos, esos apetitos, las pasiones, las lascivias. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. El apóstol Pedro, mira lo que nos dice a nosotros los creyentes. Dice, amados, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, dice, los deseos carnales que batallan contra el alma. Y quizás Primera de Juan, hermanos, capítulo 2, versículo 15 al 17, nos va a dar una mejor idea cómo es que Satanás, hermanos, utiliza estos dardos de fuego
para poder, hermanos, traer el ataque contra ciertas áreas, hermanos, de la vida del cristiano. Primera de Juan, vamos a abrir en este libro. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. La palabra de Dios dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero ahorita nos estamos quizás preguntando, pero hermano Julio, estamos estudiando sobre nuestro enemigo que es Satanás. Si bien es cierto, tenemos tres enemigos: Satanás, el mundo y nuestra naturaleza, nuestra carne, nuestra vieja naturaleza. Pero nunca, hermanos, nos olvidemos que este mundo y su sistema, hermanos, está controlado y está diseñado por el maligno. Y esta es la manera, hermanos, cómo es que este enemigo trabaja. Él utiliza, hermanos, el mundo y su sistema para poder incitar, para poder inflamar, hermanos, la naturaleza de los cristianos. Por eso es que en el versículo, un versículo anterior, estamos leyendo Primera de Juan capítulo 2, el versículo 14. Mira al final lo que el apóstol Pablo, hermanos, dice: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios, dice, permanece en vosotros y habéis, ¿qué dice? Vencido al maligno. Y aquí lo está mencionando. Él sabe, y nosotros hemos estudiado, hermanos, en el libro de Efesios, que es el libro que estamos estudiando, hemos estudiado en Corintios, que el príncipe de este mundo, de este sistema, del sistema de este mundo, es ¿quién? Satanás, el enemigo. Y luego dice, volvamos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, fíjense, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene sino del mundo. Y el mundo pasa. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero ¿qué son los deseos de la carne? ¿Qué son los deseos de la carne? El libertinaje, el exceso, la glotonería, el sexo, la adicción, hermanos, el alcoholismo, aún la ira, la cólera. La palabra de Dios nos dice: airaos, pero no pequéis. Todo en exceso, hermanos, todo en esta liberalidad, se podría decir, hermanos, corresponde, hermanos, a los deseos de la carne. Y los deseos, dice, de los ojos. ¿Qué son esos deseos de los ojos? Dice, el mundo y sus riquezas, el materialismo, el consumismo, la competitividad. Hermanos, nosotros los cristianos muchas veces somos arrastrados por el materialismo y el consumismo. Todas nuestras energías, todo nuestro tiempo, hermanos, se va muchas veces a estos lugares y nos olvidamos de nuestro Dios. ¿Y qué es la vanidad, hermanos, de la vida? El sentido de superioridad, el orgullo, la fama. Yo soy más espiritual que el otro hermano, yo soy más santo, ¿no? Y hermanos, usted sabe que el hombre da todo. El hombre y la mujer, hermanos, da todo por encontrar fama, ¿verdad? Eso es lo que vemos en nuestros días. Eso es lo que vemos, hermanos, en Hollywood. Eso es lo que vemos en este sistema, hermanos, en esta sociedad. Todo el hombre y la mujer buscando siempre fama, la vanagloria de la vida. Utilizando, hermanos, el mundo y su sistema, estas son las mismas tentaciones que Satanás ha traído a todos los santos, desde Eva hasta nuestros días, incluyendo, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Satanás, las tácticas de Satanás, hermanos, no han cambiado en absoluto. Él siempre va a estar atacándonos, hermanos, en estas áreas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Aunque todo lo que el sistema, hermanos, de este mundo ofrece puede parecer atractivo y seductor, nosotros sabemos, hermanos, que el final, hermanos, de esto es decepción, es mentira. El mundo nos ofrece muchas cosas, ¿no? Satanás le puso ahí a la mujer, le puso este árbol, dice que era un árbol hermoso, del bien y el mal, de la sabiduría, ¿no?
Y al Señor Jesucristo, Satanás le puso, dice, todos los reinos. Lo subió a un monte alto y le mostró, dice, todos los reinos, las riquezas, la autoridad, el poder. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice que el final de lo que el mundo y Satanás, hermanos, ofrece es decepción. Si no, hermanos, pregúntenle a Eva, ¿qué pasó cuando ella cayó, hermanos, en esta tentación? Dice, trajo este pecado, hermanos, a su esposo, cayeron los dos, y dice que por un hombre entró la desobediencia, la muerte, la destrucción y la muerte, hermanos, eterna. Si no, preguntémosle también a David, ¿qué es lo que pasó con David? Ahí Satanás le puso algo tan hermoso, algo atractivo, pero ¿cuál fue el final, hermanos? Sabemos qué es lo que sucedió, hermanos, con la vida de este rey. Y lo mismo, hermanos, con Salomón. ¿Qué pasó, hermanos, Ananías y Zafiras, hermano? Todos estos hombres de Dios, hermano, que fueron atraídos, seducidos, hermanos, por el mundo que Satanás le pone para poder exacerbar, para poder, hermanos, inflamar nuestra naturaleza. Su verdadera naturaleza, hermanos, de estos dardos, la verdadera naturaleza, hermanos, de estas armas es perversa, dañina y destructiva. Sus mortales, hermanos, teorías de este sistema del mundo, hermanos, se han levantado contra el conocimiento de Dios. Es fácil ver, hermanos, cómo es que esta sociedad, todo el sistema, todos los pensamientos, toda la ideología, toda la filosofía, todos los estilos de vida, hermanos, se han levantado contra el conocimiento de Dios. Satanás, hermanos, está utilizando el sistema del mundo para enviar sus dardos de fuego y así, hermanos, incitar y encender la vieja naturaleza del cristiano. Pero hay otros dardos también, como por ejemplo, otros dardos de fuego del maligno, como por ejemplo, hermanos, la cobardía, el temor, la debilidad, hermanos, de cualquier índole, que producen, hermanos, duda, desánimo e indiferencia, y que nos paralizan, hermanos. Cuando vienen estos dardos de fuego, hermanos, que tocan, hermanos, nuestro ánimo, producen duda, producen indiferencia, hermanos, y nos van a paralizar. Hermanos, solo basta una pequeña tocadita, hermanos, de estos dardos de fuego para dar paso a la manifestación y devastación, hermanos, del cristiano. Hermanos, la figura es la siguiente. Satanás conoce, hermanos, nuestra naturaleza, conoce, hermanos, nuestras debilidades, y él sabe que el corazón del hombre, la vieja naturaleza del cristiano, hermanos, es como un barril de combustible, y él sabe que solo necesita un pequeño fósforo, enviarlo ahí para producir, hermanos, esa llama, ese fuego, esa destrucción, hermanos. Si no, hermanos, acordémonos qué es lo que le pasó, hermanos, al apóstol Pedro. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32 nos dice: dijo también el Señor, Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe, dice, no falte. Yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, para sacudirte, para probar tu fe, pero yo he rogado al Padre por ti. Sabemos, hermanos, qué es lo que le pasó al apóstol Pedro, ¿verdad? Imagínense ustedes, a veces nosotros decimos, bueno, si hubiera estado yo en ese lugar de Pedro, quizás no hubiera traicionado a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero imagínense ustedes, hermanos, ahí, todo un ejército romano, y por otro lado, hermanos, las autoridades judías ahí. Imagínense, hermanos, que eso habrá producido, hermanos, en él bastante temor. Tocó, hermanos, esa parte de nuestro ser que lo volvió a él temeroso y cobarde, en lugar de decir, sí, yo soy un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y así, hermanos, son esos dardos de fuego del maligno. A veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta que la indiferencia, que el desánimo, hermanos, son solamente manifestaciones
de esos dardos de fuego que Satanás envía, hermanos, a nuestra vida. Pero hay una segunda implicancia de estos dardos de fuego, hermanos, y es la manera como se presentan. La manera como se presentan, hermanos, estos dardos de fuego del enemigo es repentina, no es desesperada, no dan aviso, es inadvertida. Y si no estamos, hermanos, preparados, si no estamos en defensa, hermanos, vamos a ser consumidos por sus llamas. Los dardos de fuego, hermanos, que encienden el horno del corazón y las pasiones del cristiano y que vienen de una manera inadvertida, hermanos, y que no dan aviso, son las armas más poderosas y que todo cristiano, hermano, debemos estar temiendo. Hace poquito nada más, estaba en mi casa, había llegado del trabajo, mi mente estaba, Señor, gracias por todas las cosas que tú me das, contento y feliz de la vida, y de un momento a otro llegó una llamada por teléfono y un semejante dardo de fuego del enemigo ahí, de una manera, hermanos, inesperada. Aquí, hermanos, en nuestra comunión, en nuestra iglesia, todos somos testigos, hermanos. El hermano Juan José, contento, alegre, feliz, y de una manera, hermanos, inesperada, sin aviso, recibió una llamada de México. Algo estaba pasando con los familiares. Así es, hermanos, como estos dardos de fuego, hermanos, del enemigo vienen de una manera sin aviso, inadvertida. Por eso es que nosotros, hermanos, los cristianos, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar, hermanos, dispuestos a todo momento, a todo segundo, a toda hora, hermanos, cada día, cada noche, estar con el escudo, hermanos, de la fe para poder resistir estos ataques. Pero hay dos características, hermanos, de estos dardos de fuego del enemigo. Y la primera característica es que ellos parecieran, hermanos, este es algo muy importante, y esto nos va a librar a nosotros, hermanos, y nos va a dar confianza. Pareciera que ellos se originaran de nuestros propios pensamientos. Sentimos que estos provienen de lo más profundo, hermanos, de nuestro interior, de nuestro propio ser. ¿Cuántos de ustedes quizás no pueden dar testimonio que aún, hermanos, estando de rodillas, orando al Señor, vienen estos pensamientos? Mira lo que hiciste, mira lo de allá, mira la forma como tú actuaste. Y comienzan inclusive a, ¿qué es lo que tú estás haciendo? No, eres un ridículo, Dios no existe. Comienza, hermanos, a crear esta duda, aún aquí, en la iglesia, quizás estamos sentados y estamos diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y hermanos, ¿sabe qué? Yo le digo, es Satanás que está susurrando, hermanos, a nuestros oídos espirituales, hermanos, a nuestra mente. Es Satanás que trata, hermanos, de influenciarnos y comenzar a levantar, hermanos, estas dudas a tal punto que uno dice, Señor, ¿seré yo cristiano? ¿Por qué estoy pensando estas cosas malas? ¿Por qué estoy pensando, hermanos, esto? ¿Por qué estoy pensando lo de allá, hermanos? Y pensamos, Señor, a lo mejor yo no soy cristiano. Porque, hermanos, nos han enseñado que lo opuesto, hermanos, de la fe es la duda. Pero no es verdad. Si nosotros, hermanos, identificamos y nos hacemos conscientes, hermanos, que esos pensamientos vienen del enemigo, el tener dudas, hermanos, esta es una noticia, hermanos, que nos va a alegrar y nos va a alentar y nos va a animar. El tener duda es una prueba, hermanos, de que somos hijos de Dios. Nuestra fe, nuestra creencia en nuestro Dios, en su palabra, sus principios, hermanos, y sus promesas. Entonces, la primera característica, hermanos, de estos dardos de fuego del enemigo es que pareciera que se originan en nosotros mismos, pero no es así. Es Satanás, hermanos, murmurando a nosotros. La segunda característica, y ellos, hermanos, siempre son un ataque contra nuestra posición en Cristo, como la verdad, nuestra justicia y nuestra paz. Las mismas piezas de la armadura que nosotros hemos estudiado, hermanos. Satanás, estos dardos, hermanos, siempre van a venir a atacar esa verdad. Van a venir, hermanos, a crear una duda en la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Satanás va a traer, hermanos, ataques contra nuestra salvación.
y Satanás va a traer, hermanos, ataques que va a perturbar, hermanos, la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Estos ataques, hermanos, siempre son una insinuación de dudas en estas áreas, en la verdad de nuestro Dios, en la justicia de nuestro Señor Jesucristo y en esa paz que Él nos da. Estos siempre son un ataque sobre estas áreas, hermanos, de fe. Y esto lo podemos ver, hermanos, aún. ¿Se acuerdan ustedes de la tentación de Eva? Satanás le dijo, con que Dios ha dicho, como insinuando una mentira. Y a nuestro Señor Jesucristo lo mismo. Mira lo que Satanás le dice a nuestro Señor Jesús. Dice, si es que tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Y esa es la manera, hermanos, como Satanás viene con una insinuación para crear dudas, hermanos, en estas áreas que nosotros, hermanos, hemos recibido cuando nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, la verdad, la justicia y la paz que recibimos de Él. Luego, hermanos, de revisar estas implicancias y características de los dardos, vamos a ver, hermanos, el escudo en sí. El escudo. Vamos a volver en Efesios capítulo 6, versículo 16, dice, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y hermanos, en el tiempo del apóstol Pablo, habían dos clases de escudo. Había un escudo pequeño que el soldado lo usaba aquí para protegerse, ¿no? Lo tenía en su mano, era uno pequeño, pero había otro escudo mucho más grande, era como prácticamente como una puerta, era que le cubría a él todo, el soldado estaba protegido. Y era un escudo, hermanos, que era hecho, confeccionado, hermanos, de pieles de animales y sobre piezas de madera. Sus bordes de estos estaban revestidos, hermanos, de hierro, y en el centro también. Yo no sé si ustedes recuerdan esas luchas de los soldados romanos en el cine o en la televisión, pero cuando los soldados, hermanos, se ponían uno con otro, los escudos se tocaban y era prácticamente como una pared que se ponía, y los otros soldados de la parte de atrás los ponían arriba, de tal manera que eran impenetrables. Entonces, por más que los dardos de fuego venían, esos dardos de fuego, hermanos, eran detenidos por el escudo del soldado. Y antes de ir, hermanos, a la batalla, los soldados siempre mojaban estos escudos porque ellos sabían de estos dardos, ¿no?, de fuego. Cuando eran lanzados, llegaban al escudo, entonces esos escudos, hermanos, de madera y de piel mojados, entonces podían apagar las llamas de estas armas. El escudo, hermanos, tenía la propiedad de poder detener los dardos, todos los dardos de fuego enviados por el enemigo y evitar el daño, destrucción y muerte. Y este es el tipo, hermanos, de protección que el apóstol Pablo nos dice que todo cristiano debe de tener. Esa protección que es la fe. Y tomad el escudo de la fe. Pero el apóstol Pablo nos dice sobre todo. Y esa palabra, hermanos, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. Hace alusión, hermanos, a la importancia de la doble protección. Ustedes recuerdan que el soldado ya estaba protegido con esta coraza, ¿verdad? El soldado ya tenía su cinturón. El soldado, ustedes como van a ver más adelante, tenía un yelmo, un casco, tenía sus zapatos, pero él tenía encima de toda esa protección, tenía este escudo, hermanos, que era como una puerta, prácticamente lo cubría todo. Y nos da, hermanos, nos da la alusión, hermanos, a la importancia de la doble protección que este escudo, hermanos, proveía al soldado. Todo su cuerpo, hermanos, estaba cubierto por incluyendo del resto de la armadura. Pero hay otra implicancia, hermanos, que si nosotros recordamos del dardo, podemos utilizar, hermanos, esta implicancia de la figura del dardo, hermanos, para darnos luz sobre la utilidad, hermanos, del escudo de la fe. Nosotros sabíamos o habíamos mencionado que el dardo era prácticamente la arma ofensiva más poderosa de la antigüedad. Era la arma más poderosa, ofensiva más poderosa de la antigüedad. Y que era detenida por el escudo. Y hermanos, la implicancia es la siguiente, que la fe del cristiano, hermanos, tiene el poder suficiente para proteger al cristiano del más poderoso ataque o asalto del enemigo. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice,
sobre todo, tomad el escudo de la fe. El arma más poderosa, hermanos, que pueda tener Satanás, hermanos, no va a tocar al cristiano, si es que el cristiano, hermanos, está con el escudo de la fe. Pero, ¿qué es la fe? ¿De qué fe el apóstol Pablo aquí está hablando? Y Hebreos capítulo 1, quizás pueden abrir, hermanos, sus Biblias. Hebreos capítulo 1 nos va a dar, hermanos, más luz sobre el tipo de fe que el apóstol Pablo, hermanos, está refiriendo aquí en el versículo 16 de Efesios capítulo 6. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio, o sea, una buena reputación, dice los antiguos. Obviamente, hermanos, el apóstol Pablo no se está refiriendo, hermanos, a la fe salvadora, sino a la fe en Dios. Obviamente el apóstol Pablo, hermanos, se está refiriendo, hermanos, a la fe en su palabra, a la fe, hermanos, en los principios y en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Es a través del ejercicio de la fe en nuestro diario vivir, hermanos, resistiendo los dardos de fuego del enemigo, que nosotros los cristianos vamos a poder lograr, hermanos, una buena reputación, un buen testimonio. Escúcheme bien, es solo a través del escudo de la fe que nosotros los cristianos somos llamados a ejercitar, hermanos, todos los días, cada momento, que nosotros vamos a poder lograr, hermanos, un buen testimonio. Nunca nos olvidemos, hermanos, que el enemigo viene a asaltar, robar, matar y destruir. Hemos dicho siempre que Satanás no puede tocar nuestra alma, pero él viene a destruir nuestro testimonio. Y el objetivo de esto, hermanos, es inutilizarnos, que Dios no pueda usarnos como instrumentos de su luz, de su evangelio. Quizás 2 Corintios capítulo 4, versículo 18 nos va a dar un poquito más de luz para poder entender, hermanos, de esta fe que el cristiano, esta fe que nosotros debemos de ejercitar día a día cuando nosotros estamos siendo atacados por estos dardos de fuego del enemigo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino que Él nos está invitando, hermanos, a que nosotros estemos considerando las cosas que no se ven, las cosas espirituales, no las cosas, hermanos, materiales. Dice, después de mencionar los diferentes estragos en esta parte, en los versículos anteriores, hermano, el apóstol Pablo, nuestras pruebas, nuestras luchas que nosotros enfrentamos a diario como hijo de Dios, el apóstol, hermano, nos invita a hacer un juicio en nuestra mente y en nuestro corazón entre lo eterno y lo pasajero, entre lo espiritual y lo terrenal, entre los asuntos de Dios y los asuntos de Satanás, para luego animarnos, hermanos, a tomar una decisión y actuar, a tener, hermanos, una conducta, un estilo de vida a favor de nuestro Dios como resultado de este juicio que nosotros hacemos. En otras palabras, hermanos, la fe que el apóstol Pablo se está refiriendo, hermanos, es aquella fuerza, hermanos, interna, aquella fuerza, hermanos, que proviene de la convicción que nos da la palabra de Dios y que nos lleva, hermanos, a actuar, a tomar una decisión, hermanos. La fe del cristiano, la fe que representa, hermanos, el escudo, no es un sentimiento, no es algo que está en el aire, no es algo, hermanos, que no se puede medir. No, es lo contrario, hermanos, es esa fuerza interna que proviene, hermanos, de la convicción que produce la palabra de Dios en nosotros y que nos va a llevar a actuar, a ver lo que no se ve, a oír lo que no se oye, a palpar lo que pensamos que no está allí, pero que sobre todo, hermanos, hace una realidad los principios y las promesas de Dios en nuestras vidas. Es la fe que nos va a ayudar, hermanos, a hacer que nuestra creencia en Dios y en sus principios se conviertan en una acción, en ese cambio de conducta,
en esa vida, hermanos, que exprese el carácter de nuestro Señor Jesucristo, una vida que agrade a Dios. Por eso es que Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que estar ejercitando este tipo de fe. Esa fe, hermanos, que nos ayuda a poder entender lo que hemos leído en la palabra de Dios y que nos lleva, nos mueve, hermanos, a tomar decisiones. La fe, hermanos, no es algo que está en el aire. Es algo, hermanos, que nosotros podemos medirlo y lo vemos en la palabra de Dios. Por eso, cuando viene una persona y nos dice, yo soy un hombre de fe, y vemos que su vida, hermanos, es una vida que no está agradando a nuestro Dios, hay muchas dudas que es un cristiano de fe o un creyente de fe. Porque la fe nos va a llevar, hermanos, a nosotros a tomar acciones. Si nosotros leemos, hermanos, el capítulo 11 del libro de Hebreos, vamos a ver que todos estos hombres de fe, la palabra de Dios dice, por la fe Noé construyó el arca. La fe, hermanos, es un verbo, es una acción. Es algo, hermanos, que nosotros nos lleva a actuar siempre en favor de los principios de nuestro Dios y que nos va a llevar, hermanos, a poder expresar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el autor, hermanos, de Hebreos nos dice, porque por ella alcanzaron, dice, buen testimonio, buena reputación los antiguos. Y Satanás sabe, hermanos, y él va a estar mandando estos dardos de fuego. Pero gracias a Dios que tenemos el escudo de la fe, hermanos, para poder serle frente al enemigo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, nos dice lo siguiente. Nuevamente, hablando de la fe, dice, porque por fe andamos, no por vista. Bien interesante. Por fe andamos, no por vista. Es como que si nosotros estamos andando, humanamente hablando, estamos andando, hermanos, bajo nuestros ojos físicos que tenemos, ¿verdad? Nuestros sentidos. Pero el apóstol Pablo aquí nos dice que nosotros no estamos andando por estos tipos de ojos, sino por fe. Entonces, hermanos, ¿qué es la fe? La fe, hermanos, son esos lentes espirituales que nos van a ayudar, hermanos, a mirar y entender la vida, el mundo y el sistema que es controlado por Satanás. Hemos leído, hermanos, en Primera de Juan que Satanás va a utilizar el mundo y su sistema para poder incitar, para poder inflamar, hermanos, nuestra vieja naturaleza. Dice, la fe son esos lentes espirituales que nos van a ayudar a mirar, a considerar y a entender, hermanos, la vida, a darle valor a lo eterno, al mundo y al sistema, hermanos, bajo una perspectiva espiritual, bajo la perspectiva, hermanos, de Dios. Y como resultado, hermanos, de este entendimiento, nosotros los cristianos vamos a ser capaces para poder tomar esas decisiones sabias cuando viene, hermanos, la tentación, cuando viene el dardo de fuego del enemigo, para poder tomar, hermanos, para poder decirle no a Satanás y poder agradar, hermanos, a nuestro Dios. Es la fe la que pone en acción, hermanos, nuestra creencia en Dios, en los valores eternos, lo espiritual, lo que va a apagar y neutralizar, hermanos, los dardos del enemigo, librándonos de caer de la tentación. Quizás vamos a revisar, hermanos, dos personajes que fueron tentados para poder entender, hermanos, lo que estamos hablando. La fe es esa fuerza interna que proviene, hermanos, de la convicción de la palabra de Dios y que nos va a llevar a nosotros a tomar decisiones, a poder decirle no a la tentación, a poderle decir no al demonio, a poder resistir, hermanos, esos dardos de fuego. Y el primer, hermanos, ejemplo va a ser José. Yo creo que todos nosotros somos familiares con la vida de José. En Génesis capítulo 39 podemos ver, hermanos, la tentación a la que él fue sujeto. Génesis capítulo 39, versículo 9. José, él fue tentado, hermanos, doblemente. Él fue tentado en la carne. Nosotros vemos la historia. La mujer de Potifar se acercó a él, lo tentó en la carne, quería dormir con él. Y también la otra tentación fue el temor de quedar bajo el odio y la cólera de esta mujer, porque él no le iba a corresponder
a sus peticiones. Imagínense, no solamente era, hermanos, la tentación de acostarse con ella, sino que él sabía, si es que no lo hacía, ya sabía qué es lo que le iba a esperar. Esta mujer, sabemos la historia, lo acusó y él tuvo que ir a la cárcel. Fíjense, hermanos, esta doble tentación que tuvo José. Pero miren lo que dice el versículo 9, dice 39, Génesis 39, 9. Miren lo que dice José, hermanos. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Le está diciendo. Y pecaría contra mi Dios. En otras palabras, hermanos, José, él conocía de este Dios todopoderoso, que era un Dios, dice, santo, 3 veces santo. ¿Cómo es? Y que era un Dios, hermanos, que él estaba en todo lugar, omnisciente, omnipresente. Y él sabía que si es que caía, hermanos, en esta tentación, él iba a ofender, iba a pecar contra este Dios. Este es el conocimiento, hermanos, de José, que él tenía. Pero aquí vamos a ver, hermanos, la practicidad, hermanos, de la fe. Versículo 12, del mismo capítulo 39 nos dice, ¿qué hizo, hermanos, con este conocimiento José? Dice que José huyó, actuó, y dice, y salió. Esa es la fe, hermanos. Esa es la fe que nos lleva a actuar, que nos lleva, hermanos, a tomar un cambio, hermanos, de conducta. Cuando Satanás viene y nos presenta cualquier dardo de fuego del enemigo en cualquier área de nuestras vidas, hermanos, nunca nos olvidemos de poder, hermanos, recordar lo que hemos estudiado en la palabra de Dios para poder, hermanos, hacerlo práctico a ese momento en particular y poder tomar, hermanos, una acción, una decisión en nuestro Señor Jesús. El otro ejemplo, hermanos, es Moisés. Y vamos a ver, hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos capítulo 11, versículo 24. El autor de los Hebreos nos dice que Moisés, hermanos, fue tentado por los deleites y la vanagloria que este mundo le ofrecía. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Pero sin embargo, él nos dice que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, porque tenía, dice, mayores riquezas que el vituperio de Cristo antes de los egipcios. Imagínense, hermanos, ustedes, Moisés, esta tentación no fue fácil para él. Era el hijo de la hija de Faraón. Él estaba, hermanos, sobre todo, gozando de toda autoridad, gozando, hermanos, de todos los placeres, de los bienes, de las riquezas, hermanos, de este reino de Egipto, hermanos. Pero sin embargo, él conocía de un Dios. Él conocía, hermanos, de la eternidad. Él conocía, dice, que más adelante, después de la muerte, hermanos, vamos a encontrarnos con nuestro Dios. Y que Él puso, dice, mayor peso en lo eterno, antes, hermanos, que gozar los placeres temporales de que el mundo, hermano, nos ofrece. Él dice, la palabra de Dios, dice, Él rehusó. Nuevamente, hermanos, aquí vemos la fe que nos lleva a tomar una acción. Él estaba entre aceptar o rehusar. Y este convencimiento, hermanos, esa fuerza interna que él tenía del conocimiento de su Dios, lo llevó, hermanos, a actuar y a rehusar, dice, los deleites y la vanagloria que Egipto le estaban dando. No es tan fácil, hermanos. Nosotros a veces leemos la palabra de Dios y dice, bueno, qué bien Moisés lo hizo. Pero si nosotros nos pusiéramos en sus zapatos, imagínense estar ahí en el palacio, el hijo de la hija de Faraón, ¿no? Con tantos bienes, con tanta riqueza, con tanto, hermanos, quizás pleitesía que la gente le tenía a él. Pero sin embargo, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de su Dios, sabiendo, hermanos, que hay una eternidad, él le dio más peso a las cosas de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, nos habla y nos dice, Satanás, el enemigo, no es cualquier enemigo, es poderoso. Y no solamente es poderoso, sino que él tiene unos dardos que son sumamente letales y que sabe dónde vienen. Sabe dónde, hermanos, qué área de nuestra vida él la va a lanzar para encender, hermanos, nuestra vieja naturaleza.
hay que tener cuidado. Por eso es que Él nos dice, nosotros los cristianos debemos estar preparados en todo momento, dice, tomando el escudo de la fe. Y hemos visto, hermanos, a qué tipo de fe el apóstol Pablo se está refiriendo. A esa fe que nos produce, hermanos, esa fuerza interna que nos da la convicción de la palabra de Dios y que nos lleva a tomar una acción y poder decirle al enemigo, no. A poder ponerle más peso a las cosas de Dios. A poder ponerle más peso, hermanos, a lo eterno y no a lo temporal que este mundo, hermanos, nos ofrece. Pero ¿cómo podemos crecer en esa fe? Hay 3 fuentes por las cuales nosotros podemos crecer. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, si usted quiere estar preparado y tener esa fe, y quiere tener ese escudo que le pueda dar esa doble protección en todas las áreas de su vida, tenemos que estar estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Hay otra segunda fuente. Los apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo, Señor, aumenta nuestra fe. Y nosotros podemos, hermanos, crecer en nuestra fe cuando nosotros pedimos a Dios en oración que Él aumente nuestra fe. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, dice, de las luces. Si usted se siente, hermanos, una persona, un cristiano que no tiene fe, doble sus rodillas, pídale a Dios en oración, por fe, y Él va a incrementar, hermanos, su fe. Pero hay una tercera fuente que nos ayuda, hermanos, a crecer en fe, y es nuestra vida, nuestras experiencias. Cuando nosotros hemos pasado por esos valles de sombra y de muerte, por esas tentaciones, y hemos podido experimentar, hermanos, la mano de Dios levantándonos y viendo que Dios es un Dios fiel y que Él cumple, hermanos, sus promesas, y que Él es misericordioso y que Él es restaurador. Y cuando viene, hermanos, la siguiente tentación, cuando si viene la siguiente prueba, hermanos, se nos hace más fácil confiar en nuestro Dios. Mi mamá, ustedes saben, ella tuvo 12 hijos, muchísimos problemas. Ya, imagínense ustedes, 12 hijos, a veces con un hijo, 2, 3 hijos, nos sentimos como, ¡ay, Dios mío, tengo todos los problemas del mundo! Imagínense ustedes 12 hijos, y ella ha pasado por muchas circunstancias y pruebas difíciles. Y yo le digo a mi mamá, mamá, ¿cómo te haces para pasar esta prueba que viene? Me dice, bueno, ya la pasé algo parecido, no hace 1 año, 2 años, unos meses. Y es así, hermanos, nuestra propia experiencia en la vida cristiana, cuando nosotros, hermanos, experimentamos el amor de Dios en esos tiempos de angustia, hermano, eso nos va a dar, hermanos, más ánimo para confiar y crecer en fe. Y por último, la fe, hermanos, es ese escudo que nos va a proteger contra todos los dardos de fuego del enemigo. Escuchen bien, todos, no solamente 1 o 2, nos va a proteger contra todos los dardos de fuego del enemigo. La fe, hermanos, es esa confianza que defiende, hermanos, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento del error que Satanás, hermanos, trae a través de las múltiples ideologías y filosofías humanas. Nos va a proteger, hermanos, nuestro corazón de la maldad y de la desesperanza, y nuestra voluntad, hermanos, de la rebeldía contra los mandamientos de Dios. La fe nos va a llevar, hermanos, nos va a mover a actuar en favor de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios bendiga su palabra. Si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo, quiero decirle lo siguiente, que para poder obtener
para poder apropiarnos, para poder tomar, hermanos, de este escudo de la fe que nos va a proteger de estos dardos de fuego del enemigo, lo primero que tenemos que hacer es recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Recibir la verdad que es Él, recibir su justicia y recibir, hermanos, su amor. Solo así podemos nosotros utilizar esta gran pieza de la armadura de Dios, que es el escudo de la fe. Dios bendiga su palabra. Así concluimos esta parte del estudio del capítulo 6 de Efesios. Rogamos a Dios que este estudio te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.